Hola mis hermanos católicos y no católicos, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Eh, Hoy les quiero hablar sobre cómo podemos saber nosotros, para saber que el Espíritu Santo que nosotros invocamos es, viene de Dios. ¿Cómo hacemos para identificar ese Espíritu? Lo vamos a buscar en la Biblia, en Primera de Juan 4.1. Dice la palabra, Primera de Juan 4.1, dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Pongan mucha atención, dice la palabra, que no nos fiemos de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. O sea, aquí nos están diciendo que examinemos los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Aquí nos da otra pista. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día que andan predicando la palabra de Dios? Andan predicando doctrinas falsas y, y todas son diferentes. Andan predicando, uno dice una cosa, otro dice otra cosa y nadie se pone de acuerdo. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios si es verdadero o no? Vamos a fijarnos acá. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Acá nos está diciendo que todo espíritu que confiesa a Jesucristo viene en la carne, es de Dios. El que niega que Jesucristo vino a nosotros en carne, no es de Dios. No solamente en el tiempo en que Jesucristo vino, dice la Biblia, y la palabra de Dios se hizo carne, Juan 1.14, y habitó entre nosotros. Palabra del Señor. En Juan 6.51, cuando Cristo ha querido quedarse con nosotros en carne. Vamos a leer Juan 6.51. Dice la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Oiga, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. O sea, el pan que va a dar Dios es verdadera carne. Y lo daré para la vida del mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el que coma de su carne tendrá vida eterna. Dice, y que es verdadera carne. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Vamos a ver por qué los judíos discutían entre ellos en Juan 6.52. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Jesús les dijo a los judíos, porque los judíos decían entre ellos, ¿cómo este nos va a hacer comer de su carne? ¿Por qué? Que nos vamos a comer un brazo, la cabeza. Y Jesús se escuchó porque él era Dios. Entonces Jesús se volvió de los judíos y les dijo, en verdad os digo que si ustedes no comen de mi carne ni beben de mi sangre, no tendrán vida eterna. Es palabra de Dios. Seguimos. Mi carne es verdadera comida, no es un símbolo. Repito, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que hacemos en la misa.
Nosotros comemos de la Eucaristía. ¿Qué dice que es el pan? Mi verdadera carne. ¿Qué es el vino? Mi verdadera sangre. Por eso tenemos que comulgar, pero antes de comulgar tenemos que confesar nuestros pecados para estar espiritualmente limpios y purificados para tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, para estar en comunión con Cristo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa eso? Oiga, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa eso? Comunión. Él con nosotros, en el momento que nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, Él va a entrar en nosotros y nosotros vamos a entrar en Él, porque así lo dice la palabra. El que permanezca en mí y yo en Él, se llama comunión. El que cree que el Espíritu ha venido en carne, ¿qué te dice el sacerdote cuando tú vas a recibir la comunión? El sacerdote dice, el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. El cuerpo de Cristo es la carne de Cristo, porque es palabra de Dios. Qué curiosidad que todos los protestantes renieguen de la Eucaristía, que no creen que es carne. Cambio, la Iglesia Católica ha venido enseñando por más de 2000 años en espíritu que Cristo es verdadera carne y que es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué pasa en Juan 6, 51, 60, cuando muchos escucharon esa palabra y no la pudieron digerir. Dejaron a Jesús botado. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Juan 6, 60 dice la palabra de Dios. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Que había una gran multitud de discípulos, habían como unos 5000 más los apóstoles. Y cuando escucharon que Jesús dijo que esta era mi carne y que era verdadera carne, ellos decían que era muy difícil de entender eso. Entonces dejaron a Jesucristo y se fueron. Lo dejaron botado. No quisieron creer. Igual los hermanos separados no creen que eso es verdadera carne, que es verdadera sangre. No lo creen. ¿Cuántos hoy en día dicen que eso es un simple símbolo, que no es carne, que es una mentira, que es una falacia? ¿Cuántas sectas dicen eso, que eso no es el cuerpo ni la sangre de Cristo? Si aquí mismo Jesús lo está diciendo, que eso es verdadera carne y es verdadera comida. En Juan 6, 66 dice la palabra, a partir de entonces muchos de esos discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Les pregunto, hermanos católicos, ¿también quieren marcharse ustedes? ¿Quieren dejar de comer de la sangre y del cuerpo de Cristo? Dice Pedro. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Nosotros en realidad sí creemos, confirmamos, alabamos, santificamos, glorificamos la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos. Los que no quieren creer, como dice la palabra, ese espíritu que ellos invocan, ese espíritu no viene de Dios. Esos que dicen, oh, Dios me iluminó. Ese espíritu tenemos que ver, como dice la palabra, si es verdadero o no es verdadero, si es de Dios o no es de Dios. Por eso, hermanos, los invito a que estudiemos la palabra para saber si lo que viene y lo que predicamos viene de Dios o no es de Dios.
si ese espíritu que nosotros invocamos viene de Dios o no es de Dios. Leamos la palabra de Dios para así verificar y reconocer qué es verdadero o qué no es verdadero. Y muchos se salieron de la iglesia y ya no andarán con él, porque no quisieron creer que Cristo ha venido para salvarnos en carne. Así sabemos quiénes son los falsos profetas, los que están guardados por espíritus que no son de Dios. Mis hermanos en Cristo, les pido de todo corazón que cada vez que vayamos a hacer la comunión, pensemos que el que está ahí es Jesucristo, es su carne, es su sangre. Solamente así podemos tener la salvación, como dice la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Sigamos en el camino. Jesús, María y José, que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Bendiciones para todos.